Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto de saludarles. Hoy sábado 27 de julio de este año 2025, último sábado del mes, del séptimo mes del año. Ojo con la Cultura, una idea, un proyecto creado por nuestro amigo el ingeniero Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla ya por el año 2015. Se partió en otro medio de comunicación amigo, pero desde el año 2018, Ojo con la Cultura forma parte de la parrilla habitual de Polar, la decana. Polar Comunicaciones, radio, televisión, redes sociales, como le decimos actualmente, o internet, como le decimos nosotros, ¿no? La semana pasada estuvimos comentando y hablando sobre este gran escritor nacido en Mulchen, pero que desde muy joven, un profesor primario normalista, que desde el verano del año 1948 llegó a vivir a Punta Arenas para trabajar como maestro en la educación primaria, donde en la escuela número 8 del Barrio Sur. Y desde ahí, como dijimos al comienzo del programa, el resto fue historia, porque por espacio de 70 años publicó la mayoría de sus libros aquí en esta región de Magallanes, específicamente en Punta Arenas, pero también desarrolló una ímproba labor de difusión cultural y literaria. Alrededor de 5.000, 6.000 artículos no se han contado específicamente, no se ha hecho un trabajo de investigación que dé cuenta de la cantidad exacta de documentos escritos que plasmó tanto en la prensa austral como en el Magallanes, además de otros medios de comunicación escritos, las últimas noticias y La Nación en Santiago, como también algunos diarios y periódicos de Antofagasta, el ABC y el Mercurio específicamente. Hablamos de eso y de algunas cosas más junto con su hijo, que nos acompaña nuevamente acá con nosotros, Marino Andrés Muñoz Agüero. ¿Cómo estás, Marino? Para continuar hablando de la obra gigantesca, inmensa de tu padre, Marino Muñoz Lagos. Buenos días, Víctor. Buenos días a los radioescuchas, los televidentes de Polar TV. Y acá muy contento, muy agradecido por esta posibilidad de compartir algunos detalles respecto de mi padre. En el programa anterior tuvimos que irnos al corte y después empezamos a hablar, a recordar ciertos aspectos, las amistades que él tenía con grandes escritores independientes de su ideología política. Él los comentaba en los diarios, la mayoría de sus obras, escritores de renombre, pero dejamos dicho al final del primer programa, Marino, de que tu papá fue una de los autores, de los creadores magallánicos. Yo voy a decir magallánico, y él es un hijo adoptivo de Magallanes, Sí. pero que primero se preocupó tal vez de, de relevar el papel de la mujer en el mundo del arte y de la literatura. Él fundó talleres literarios, incorporó a las mujeres en la Sociedad de Escritores de Magallanes, que habitualmente cuando él llegó, por ejemplo, en 1950 acá, cuando se crea el Centro de Escritores de Magallanes, principalmente eran hombres, autores, a excepción de 2 o 3 escritoras.
¿no es cierto? Pero con tu papá ya como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, muchas escritoras comenzaron a integrar y a participar ya directamente de esta institución. ¿Es así, Marino? Sí, y fíjate que a mí me parece un poquito paradojal tener que hacer esta suerte de aclaración que tú me pides o esta suerte de distinción que haces tú, porque la- lo cierto es que para mi papá, para nosotros en el hogar, esto no era un tema relevante. Es decir, esta cosa de que esto es para el hombre, esto es para la mujer, no fue algo con lo que en lo particular yo haya crecido en el hogar. El- Siempre se hablaba en la casa de Violeta Parra, se hablaba de Gabriela Mistral. eh, Mi madre, ponte tú, viajó a la Unión Soviética. Mi madre fue una mujer, por así decirlo, ya que como que si vamos a asumir esta distinción, entre comillas, de avanzada. Ella fue dirigente en distintos aspectos de las juntas de vecinos, de los centros de apoderados, en su propio colegio. Yo siempre la vi a ella asumiendo roles de liderazgo. Pero ¿será porque las profesoras en sí ejercieron un liderazgo desde mucho tiempo acá? Yo pienso que puede haber algo de eso en el sentido de que los destinos en esos tiempos de quienes se iban a estudiar era fundamentalmente la normal de Ancú o la normal de Victoria y se daba eso, claro, de los tiempos que estamos conversando, años 60, la mayoría del profesorado estaba integrado por mujeres. Pero más allá de eso, es una cosa de la vida, o sea, mi padre comentaba por igual libros de hombres, de mujeres, y sí me acuerdo que cuando él asume la sociedad de escritores, alrededor de los años 80, tal vez un poco antes, te diría yo que la conformación hombres y mujeres estaba por igual, si es que no, las mujeres superaban a los hombres. Y eso, digamos, era una, una institución, digamos, dirigida por mi padre y además en la cual se desarrollaban muchas actividades, talleres, actividades de extensión y esas cosas. Además que en la práctica, en el hogar, yo crecí viendo que los roles se repartían. Mm. No había otra forma, o sea, mi mamá trabajaba, mi papá igual, los dos trabajaban. Entonces yo vi a mi padre, desde que yo era muy niño, lavando la loza, poniendo la mesa, tendiendo la cama, como le decían antes, ¿no es Mm. cierto? Esas eran labores que las hacía él. Y pagando las cuentas. Sí, pagando las cuentas, y es más, te digo, claro, él colaboraba porque la caja del hogar, ¿no es cierto? Las finanzas del hogar las llevaba mi mamá, Mm. ¿ya? Entonces, mi padre era un mero contribuyente. Y te digo, y hay cosas que yo no me voy a olvidar, o sea, y es imposible que uno las olvide. Desde que yo ingresé al kinder en ese tiempo, hasta que salí del liceo, mi papá todos los días tenía los desayunos preparados. Él se levantaba primero, ¿no es cierto? Se preocupaba de colocar el agua y con mi mamá llegábamos a sentarnos y estaba todo listo, estaban las tostadas listas, yo tenía el Milo listo, ya batido solamente para echarle agua, mi papá a su vez el café con el azúcar y mi papá sirviendo el agua con la tetera. En mi casa pasó algo parecido. Claro, Mi papá se levantaba antes, recuerdo yo. sí, Pero mientras tú hablabas, él se refiere a su mamá, la educadora Eulalia Agüero Pleticosich, la tía Lala. claro. Y yo te lo he dicho a ti, el recuerdo que yo tengo de la tía Lala era una mujer de un carácter terrible, fuerte. O sea, era de carácter fuerte, ella era de muy buen trato con todas las personas,
pero era de carácter fuerte, o sea, había situaciones, no solo del hogar, que yo me daba cuenta que mi mamá, digamos, eh, salía adelante con su idea, Mm. ¿sí? Entonces, y esto yo creo que en alguna medida lleva a lo que a lo que tú planteas, o sea, no, claro, tú me dices, claro, que las mujeres, que los hombres, no sé, como dicen ahora, ¿no es cierto?, los estilistas del lenguaje, no era tema esto, no era tema, o sea, un escritor era un escritor, fuera hombre, fuera mujer, sin necesidad de hacer la distinción entre escritor, escritora o escritores, ¿ya? Pero, a ver, tú te referías a cuando tu papá asume la presidencia de la Sociedad de Escritores, que fue fines de diciembre de 1980, primer presidente de la actual Sociedad de Escritores de Magallanes, que se llama Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, ¿no Exacto. es cierto? Que fue presidente hasta el 1985. Pero cuando uno va atrás, tu papá formó talleres Sí, literarios por supuesto, en la Casa de la Cultura. Sería por bueno supuesto. que tú Sí, viviste el tema de la Casa de la mi Cultura. papá fue uno de los promotores cuando es Cuando el... regresa a Antofagasta, Sí, pero fíjate que en los años 60 también hubo un intento de instalar la Casa de la Cultura y creo que funcionó en alguna medida en el Palacio Montes. claro, Cuando esa era la Casa de la Cultura. así es, Ya, esa era el Palacio Montes era la Casa de la así Cultura es, porque la municipalidad funcionaba en Colón con Magallanes. ¿Ya? así es. Yo me acuerdo que ahí había un señor Aro que era el encargado de la casa y ahí se hacían muchas actividades. Y ahí estuvo, tú lo viste eso, el Museo El inicial Museo de la Patagonia, Sí, que hoy día es el Archivo Brown Menéndez, que está en el Museo Regional de Magallanes, porque sí. esa, no confundí con el Instituto de la No, no, Patagonia y no, no, todo eso. no, son cosas distintas. Entonces, claro, como tú dices, bueno, el libro que él publica en Antofagasta, el, El solar inefable, sí, ilustrado por Chela Lira, así es. una connotada artista, ¿no es cierto?, nortina. Entonces, yo nunca vi y escuché que existieran estas diferencias que, no sé, que los hombres escriben mejor que las mujeres, que las mujeres son más pasionales, que todas esas tonteras que uno Y escucha, en el ¿no? taller, pero es que es importante, porque estábamos hablando, tú mencionaste 1980, sino antes. Y si no antes, cuando era Centro de Escritores de Magallanes y funcionaba de manera independiente esta Sí, organización, independiente del norte del país, digamos. exacto, sí. Bueno, en 1965-66, al alero de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Ahí se crea hay un taller literario permanente y ahí surgen varias escritoras, por ejemplo, Astrid Fugeli. Sí, Antes que se creara, se formara esta sociedad de escritores de Magallanes, como se conoce hoy día, estaba también la profesora Helga Villagrán, sí. también escritora importante. Que retoma, Ana Rosa Díaz también, sí, Elga Villagrán retoma después con la Sociedad de Escritores en los años 80. 80. Sí, fíjate que, bueno, está la promoción que hacía mi papá, tal como lo hacía con escritores varones, de valores como... María Cristina Sí, Ursich, tú mencionabas Astrid Fugli, Agatha Gligo, ¿sí? ¿ya? Yo me acuerdo de toda la génesis del libro Mano Fugaz de María Cristina Ursich en los años 80, porque coincidió con un periodo de vacaciones que yo tuve, eran visitas continuas a la casa de doña María Cristina aquí en la calle Lautaro Navarro, y ese libro, bueno, uno... si- Estamos hablando de historia, más allá Ujú. entonces uno va a decir, claro, está echando flores al papá, está alabando lo que hizo el papá. Pero fue así, ese libro sale gracias a la preocupación de mi papá, con el tremendo apoyo del hermano de doña María Cristina, don Juan Ursich, ya que trabajó en Televisión Nacional, y mi papá insistió, me acuerdo yo de las conversaciones que él tenía con Juan Ursich, hasta que lograron publicar ese libro. O sea, si no hubiera existido ese empuje, esa preocupación, ese libro no se habría publicado y es un libro que yo creo que está bastante olvidado dentro del espectro literario magallánico y es un muy buen libro.
Es uno de los mejores trabajos poéticos. Sí, Dani. pero ha quedado en el olvido y bueno, algo tendremos que hacer para recuperar a María Cristina Ursic. Entonces, y así como María Cristina Ursic, Rina Díaz, me acuerdo también aquí Incorporó a Juanita Sánchez también, que sí, siempre lo reconoce como su maestro. María Cecilia Cerda, Sí, Maruja Scott, la chica estaba Mirna Huentelicán Mirna también. Huantelicán, Mirna Huantelicán, claro. Y eso en el plano local. Y en el plano nacional estuvo toda la difusión que él hacía de las escritoras desde Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Marta Desde, Brunet, desde lo Marta dijiste tú. Brunet, desde Lenka Franulich, aun cuando ella estaba en el periodismo, hasta, ¿no es cierto?, las señoras que a lo mejor tenían su grupo literario en Pichilemu. Y llegaba por ahí un libro y mi papá lo promovía. Y te digo, y también dentro de las escritoras él tuvo, Inés Bordes. claro, gran amiga Inés Bordes, yo la conocí, una mujer muy simpática, muy generosa. Estuvimos en su departamento en una oportunidad ahí frente al Cerro Santa Lucía en Santiago, cantante de ópera. El Carmen Ábalos, que estuvo muchas veces en nuestra casa, gran escritora. Teresa Hamel también fue. Teresa Hamel, yo no sé, él tuvo mucha correspondencia con Teresa Hamel y él mantuvo un vínculo con los hijos, Ujú. que por ahí yo tengo una carta donde los hijos le agradecen a mi papá todo lo que él contribuyó a la difusión de la obra de Teresa Hamel. Son las aquellas de las cuales me acuerdo en este momento. Elena Aldunate, ¿no es cierto? La dama chilena de la ciencia ficción. Sí. También tuvo mucha María correspondencia. Elena Gerner. No tengo el recuerdo que mi papá haya tenido algún vínculo con ella, pero sí hizo comentarios de sus libros y de hecho los libros de María Elena Gerner están en la casa. María Asunción Requena Sí, también. bueno, es uno de los Sí, primeros que recupera a María Asunción sí, Requena cuando ya, mucho antes del exilio. sí. Eh, pero de María Elena Gerner no, pero sí tenía, hay mucho escrito de mi papá en literatura de mujeres. Muchísimo Sí, trabajo. sí. Estábamos pensando también, tú debes saberlo, cómo se crea el famoso Encuentro Nacional de Escritores Magallánicos en 1982. ¿Tú no estabas acá en esa época? No, yo no estaba, pero más o menos mis padres me contaban. Eso surge eh, en algún momento que se dio la oportunidad de hacer como se dice en términos de gestión, un joint venture, ¿no es cierto? Una suerte de asociación público-privada en la cual, ¿no es cierto?, participan empresas como, a propósito, ahora me acordé de doña María Angélica Miquel, Sí, por que, cierto. que era la agente regional de la ECO. De la DECO y que ella trabajó en el Instituto de la Y Patagonia, también trabajó en el Instituto de la Patagonia. era Eh, artesanía. es claro, ella hizo las cerámicas que están en el antiguo edificio Del aeropuerto. del aeropuerto de Chabunco, ¿ya? Y toda, acuérdate que el aeropuerto de Chabunco, cuando poco después que surge el Instituto de la Patagonia, la decoración del sector del restaurante estuvo a cargo del instituto. Así es. Bueno, las cerámicas que están ahí debieran estar, las hizo o tenía la técnica doña María Angélica Miquel y que también era escritora y si mal no recuerdo publicó Sí. un libro. Con un prólogo de tu papá. Sí, 1981 sería. sí. Entonces ahí colaboraron las empresas, colaboró el gobierno regional, colaboró la DECO, colaboró el Hotel Los Navegantes, que uno de sus dueños es don Arnaldo Larcón, Mm. gran amigo de mi padre, y Ujú. que juntos editaron el libro Ocho Poemas Meridionales. Y surge esto y a la luz del tiempo, del paso de los años, uno lo ve como un esfuerzo eh,
verdaderamente empresarial. Yo veía a mi padre, ¿no es cierto?, preocupado del tema platas, de las reservas del hotel, de la llegada de los vuelos, aun cuando dentro de la sociedad de escritores habían algunas tareas que estaban delegadas. Sí, yo recuerdo a mi padre que él estaba personalmente involucrado en todo y cada uno de los detalles, o sea, Controlaba todo. controlaba todo, o sea, Pero tú me sigues. Fugel le tenía una misión porque era el tesorero. claro, Silvestre Fugli era el tesorero, pero mi papá tomaba las planillas, tomaba la chequera, iba cotejando, ¿no es cierto? Iba revisando, ya, hay que pagar esto, ¿dónde está la boleta? O sea, Hacía gestión. era un verdadero trabajo gerencial. Y en ese sentido, te digo, un esfuerzo de organización. Y se trajo algo de 120 escritores, si Sí, mal no sí. recuerdo. No hubo ni un momento, no hubo ni una ventana de tiempo en la cual no hubiera actividades. Se coordinaron actividades en los colegios, en las juntas de vecinos, las actividades propias del encuentro de escritores, actividades también de esparcimiento, como el asado que se hizo en el Fundo Los Roblecitos de Enrique Campos Menéndez. Que participó en el evento. Que Enrique Campos Menéndez, que fue un actor muy importante en el evento, ahí hay una foto, ¿no es cierto?, que se tomó ahí en Los Robles, una foto que le pusieron los barbudos, porque está Enrique Campos Menéndez, está Ramón Díaz Eterovich, Julio Pedrol, está también Oreste Plat, Francisco Coloane, ¿ya? Que Francisco Coloane, recuerdo que mi mamá contaba que le decía a Campos Menéndez, y aquí estamos, en una más de las posesiones de los terratenientes de la Patagonia. Eran amigos los viejos, no había nada malo, no había nada turbio, eran bromas entre ellos. Entonces, fíjate que a la luz del tiempo, organizar algo como eso es una tarea que yo no sé cómo lo hicieron. Oreste Plat también. Oreste Plat, claro, yo no sé cómo lo hicieron, o sea, con harto trabajo, con harta preocupación, con harta seriedad, porque para mi padre no podía faltar ni sobrar un peso en la contabilidad, no podía faltar una boleta. Y ahora uno ve que para estas cosas contratan productoras. Así es. ¿Ya? Cuando hay organismos que organizan, perdón, que llevan a cabo estas iniciativas y que tienen profesionales de la administración dedicados a estas cosas, más encima contratan productoras. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que cuando hay ganas de hacer las cosas, pero al mismo tiempo hay seriedad y hay profesionalismo, no he entendido esto como ser un profesional de un área determinada, mi padre era profesor primario, ¿ya? Las cosas se hacen. Te voy a decir algo más, porque esto lo escribió Fugeli. Ya, Y creo que Beckman también lo dijo, sí, Osvaldo Beckman. ya, Eh, los escritores, ¿dónde planificaron este memorable segundo encuentro nacional de escritores magallánicos? Así se llamaba. Después vamos a contar algunos detalles en el segundo bloque del programa, algunas imágenes que hay por ahí que circulan en la prensa. En un bar, por supuesto, en el barrio Seco, atendido claro. por la señora Susana Leviniere. Exacto. Bueno, a ver, la Sociedad de Escritores tenía una sede que la facilitó don Armando Brau Menéndez en el Museo Regional. Vamos a hablar de eso igual. Ya, esa era la sede. El barrio seco de la La señora sucursal. era la subsede. Y así estaba establecido. Y ahí se planificó el encuentro de escritores, entre medio, ¿no es cierto?, de la distinguida clientela del barrio Seco, que estaba aquí en la calle Chiloé, al lado de la sede de la masonería, ¿ya? Y ahí se hizo, ahí se planificó, Donde está una galería. donde hay una galería comercial ahora, ¿ya? Y ahí en la mesa del bar estaban las planillas, estaban ahí las confirmaciones de los vuelos, ahí se hizo. Y por ahí de repente aparecía el turronero Chamaco, gran amigo de mi padre, regalándole bolsitas de turrones a sus amigos escritores
para que le lleven a la patrona, decía Chamaco. Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta continuamos recordando, rememorando a Marino Muñoz Lagos. Ya volvemos.